Reporte 100. Se encuentra entre los organizadores Fernando Belaunzarán. Fernando fue diputado del PRD y también estuvo entre los organizadores de la Marcha por la Democracia. Le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. ¿Por qué vestirse de blanco con rosa el día 27 de noviembre? Sí. Bueno, hay que decir que esta iniciativa surgió espontáneamente de ciudadanos en las redes sociales. Sí. Y muchos la abrazamos, ¿no? Y eso te habla un poco de lo que es el carácter de este movimiento, que fue el que desbordó a todos los organizadores y provocó marchas en 63 ciudades del país, algo insólito. Y lo que buscamos es responder con inteligencia y pacíficamente, con civilidad, a la provocación de la contramarcha. No recuerdo yo un presidente que haya marchado contra los ciudadanos hasta ahorita. Si hay un precedente es el de Díaz Ordaz en 1968, cuando después de la marcha del 27 de agosto que llegó al Zócalo, organizó una contramarcha con setenistas que llegaron al Zócalo en desagravio, porque habían dicho que habían agraviado a la bandera por izarla en el Zócalo, y los manifestantes de los trabajadores llegaron como haciendo balidos de borrego, ¿no? Sí. Ese es el único antecedente. Y como tú ves, ¿te acuerdas? Desde antes de la marcha el presidente se ha dedicado a insultar, denostar, injuriar, calumniar a quienes decidieron participar en una marcha. Entonces, la verdad es que esta es una forma pacífica simplemente de mostrar que estamos defendiendo nuestra democracia. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? ¿Qué queremos los ciudadanos? Pues que se preserve nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes y no regresar a los tiempos en donde el presidente designaba a su sucesor y palomeaba a todos los candidatos, porque las elecciones eran un trámite cuyo resultado ya estaba conocido de antemano. Y lo que busca el presidente es tomar el control del instituto que organice las elecciones, como ya lo tiene con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, ahora Fernando, todo parece indicar que la reforma constitucional en materia electoral no va a pasar. El mismo gobierno lo acepta. De hecho, ya hablan de un plan B, de reformar leyes secundarias, porque pues el PRI, que era, digamos que en la parte de la militarización, fue el que le facilitó a Morena y sus aliados esto que pretendía el presidente de enviar la Guardia Nacional al Ejército y de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Fue el PRI que se lo permitió, pero después de la marcha el PRI se definió y dijo que va en contra de la reforma constitucional. Es más, hay también legisladores del Verde y del Partido del Trabajo que no están de acuerdo con la reforma constitucional. La reforma no va a pasar, la reforma constitucional no va a pasar, pero aún así ven riesgo, Fernando Belaunzarán, con las reformas a las leyes secundarias que presentará el Ejecutivo. Sí, claro. Primero porque la verdad es que todas las reformas anteriores electorales habían sido propuestas por la oposición, habían venido, digamos, de la disidencia social, etcétera, para pedir exigir más credibilidad, más certeza, más equidad, etcétera, ¿no? Esta es la primera que viene del poder para beneficiar al partido en el poder, y que lo haga de manera unilateral. Es decir, las reformas electorales han sido de consenso, porque son los jugadores los que se tienen que poner de acuerdo en el campo de juego, ¿no? Porque eso genera gobernabilidad, eso da garantía de que se van a respetar los resultados, etcétera. Esta no, y que el presidente quiera lograr por reformas secundarias lo que no pudo hacer por la reforma constitucional, pues nos puede meter en un brete, porque imagínate si una cosa dice la Constitución y otra cosa las leyes, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia tendrá que decretar la inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa si 4 ministros no decretan inconstitucionalidad de una ley? Y entonces imagínate la incertidumbre. La Constitución dice una cosa, las leyes secundarias otras,
y entonces va a haber una lluvia de amparos, incertidumbre, etcétera, y con la democracia no se debe jugar. Yo entiendo la desesperación del presidente. Lo que cada vez es más común en México es la alternancia. Desde que el INE se creó en 2014, ha habido el 62% de las elecciones han sido ganadas por un opositor, y es una tendencia creciente a la alternancia, lo cual muestra pues salud de la democracia. Los ciudadanos castigan a los malos gobiernos, sí, ¿no? Y ahora en 2024 lo que ellos no quieren es el castigo, ahora les toca a ellos rendir cuentas, y parece ser que la democracia les sirvió para llegar al poder, pero ahora la democracia les estorba para conservar el poder. Sí, ahora, pero ¿de qué manera a través de leyes secundarias pudiera el presidente impulsar la elección popular de los consejeros? Eso está muy claro en la Constitución. ¿O sí, de qué manera a través de reformas secundarias pudiera impulsar la reducción en el número de legisladores o la desaparición de los distritos para que sean elegidos por listas los diputados federales? No, eso está más complicado. Al principio lo dijo. Sí dijo que iba a hacerlo, y luego como que se reculó y dijo hay cosas que está más complicado porque están muy claramente establecidas en la Constitución, pero puede tratar de debilitar al instituto, ¿no? Y puede hacer cambios administrativos para debilitarlo. Una de las fortalezas del instituto es su servicio profesional de carrera, en donde los trabajadores del instituto se deben a la institución. Sí. No son, y parte de lo que buscaba hacer la reforma es convertirlos en eventuales, ¿no? Y eso pues generaría menos profesionalización y más incertidumbre. Sí. Pues cosas así pueden tratar de hacer, ¿no? Pero que lo hagan, insisto, de manera unilateral y desde el poder es un mal mensaje. Lo que necesitamos es una autoridad fuerte, que si el presidente dice como pretexto hay que acabar la compra del voto, pues necesitamos autoridades fuertes que puedan fiscalizar eso. Y el uso y la coacción de beneficiarios de programas sociales es parte de esa cultura de compra de voto. Sí. Y el tema, yo diría, ¿cuál es el elefante en la sala de los procesos electorales en México? La creciente participación del crimen organizado en los procesos electorales, ¿no? Esa debería atenderse como un problema de Estado, no necesariamente con leyes, se necesitan hacer políticas claras para hacerlo, pero eso se ignora, ¿no? Sí. ¿Por qué se ignora eso? Porque están pensando que eso es un factor que les ayuda, y eso es gravísimo, porque imagínate cómo si tú me dices cómo frasear el gran riesgo, cómo evitamos que el narcotráfico sea el que ponga al próximo presidente de la República, ¿no? Porque su participación, su activismo electoral es cada vez más descarado. Lo hace de distintas maneras. Lo vimos en la violencia en 2021 con la muerte muy fuerte de candidatos, pero lo hace también operando el día de las elecciones, como ya se demostró. Sí. Entonces, son cosas que hay que atajar, y esos serían problemas de Estado. El problema es que más que atajar problemas de Estado para favorecer la democracia, lo que quiere el presidente es cómo garantiza que su corcholata sea la que quede, es decir, cómo rescata esa vieja tradición del presidencialismo autoritario mexicano, en donde el presidente designaba a su sucesor, y eso sí lo quiere garantizado, porque pues lo sabemos, no sabe perder y no está preparado para entregarle la banda presidencial a un opositor. Sí, ahora, Fernando Belauzarán, la convocatoria de vestir de blanco y rosa es para que las personas acudan a la marcha que está convocando el presidente, o no es así. No es así. De ninguna manera, no. Es que hagas tu vida normal vestido de rosa. Sí. Que nosotros hemos sido muy cuidadosos en evitar toda provocación, ¿no? Toda provocación. O sea, no a las personas que se les llama a vestir de rosa, que no vayan a la marcha. Mira, nos hubiera alcanzado para llenar 7 veces el Zócalo con todo lo que se movió en el país. En la Ciudad de México de sobra hubiéramos abarrotado el Zócalo. Sí. ¿Por qué no lo hicimos? Para evitar cualquier tipo de provocación. No íbamos a caer en ninguna trampa, no íbamos a buscar eso. Sí hubo actos de provocación contra los manifestantes del 13 de noviembre, pero los ciudadanos actuaron con mucha rectitud, con mucha inteligencia, con mucha civilidad, e ignoraron las provocaciones. Eso es lo que queremos hacer, evitar toda provocación. Esto es absolutamente pacífico y es una forma simplemente simbólica de mantener nuestro respaldo al INE, porque como bien lo dijiste, el riesgo
permanece. Si ya se detuvo, si ya la reforma constitucional está prácticamente muerta y aceptada que no va a pasar, bueno, lo quiere hacer por otros lados, debilitando la institucionalidad democrática. El riesgo permanece y por lo tanto tenemos que seguir alertas y hay que mostrar que seguimos comprometidos con defender, insisto, el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Por eso simplemente portar una prenda rosa y hacer nuestra vida normal, sí, sin ningún problema. Fernando Belaunzarán, analista político, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Gracias, Juan Carlos, siempre es un privilegio, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Reporte 100.